Padre, en esta tarde te pedimos que nos puedas bendecir. Te entregamos nuestras mentes, Señor, nuestros corazones. Ahora en esta tarde te pedimos que tu Espíritu descienda en los hogares que están aquí viendo este video. Te entregamos nuestras familias y estamos preparados para poder aprender algo nuevo de ti, Señor, para poder escuchar de tu palabra, y estamos dispuestos a entregarte toda nuestra mente. En tu nombre, Señor. Amén. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Ven a habitar, no queremos solo una visita. Ven a disfrutar, tú eres adorado en este lugar. Ven a habitar, no queremos solo una visita. Ven a disfrutar,
apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor. Ven a habitar. No queremos solo una visita. Ven a disfrutar. Tú eres adorado en este lugar. Y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria. Y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria. Y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria, tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor. Preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Preparamos un lugar para que vengas a reinar.
momento, Padre, te pedimos que puedas bendecir a la persona que trae la palabra, Señor, que cuando ella hable, Señor, seas vos a través de esa persona. Gracias, Señor, por todo lo que nos das en tu nombre. Amén. Buenas tardes, que Dios los bendiga. Espero hayan pasado un hermoso jueves y que podamos llegar al final de este día con la bendición de la palabra del Señor. Vamos a, después de adorarlo y de haber escuchado estas alabanzas, vamos ahora también a orar y a pedirle al Señor que nos bendiga y que la palabra que Él me dio en esta tarde pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Oremos. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, estamos todos juntos delante de tu presencia, aunque no lo estamos físicamente, Señor, sabemos que lo estamos en espíritu y queremos rogarte ahora tu bendición, una bendición especial para que podamos comprender más de tu palabra, para que sea clara la exposición, Señor, que tú me uses con poder. Señor, que tu Espíritu Santo esté morando en mi corazón y en mi vida en este momento, en una manera que pueda ser clara, anunciando el mensaje que vos pusiste en mi corazón. Señor, te pido una bendición especial para cada persona que esté escuchando, para cada familia, Señor, para que también te manifiestes con poder en los hogares. Y Señor, te damos gracias. Gracias por este día y por todas las maravillas que haces en nuestra vida. Gracias, Señor, porque podemos en cada momento de nuestra vida estar conectándonos con vos, Señor, y recibiendo de tu bendición y tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, la palabra que voy a compartirles es una historia que se encuentra en los 4 evangelios. La encontramos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 14, en el Evangelio de Lucas en el capítulo 9, en el Evangelio de Marcos en el capítulo 6 y en el Evangelio de Juan también la encontramos en el capítulo 6. Todos los evangelios relatan más o menos lo mismo, pero Juan le agrega unos detalles especiales. Así que vamos a leer este relato del Evangelio de San Juan, capítulo 6. Pero antes de leerlo vamos a ubicarnos un poquito en qué estaba pasando, qué estaba sucediendo en ese tiempo. Jesús ya se había bautizado, había comenzado su ministerio público, había llamado ya a sus 12 discípulos, los tenía con él y se movían de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, llevando la palabra, enseñando, sanando a los enfermos, expulsando a los demonios. Tenía una vida, tanto él como sus discípulos tenían una vida muy activa, muy activa. Y en un momento Jesús reunió a sus discípulos y les dio poder y autoridad para que vayan y en su nombre pudieran echar demonios y sanar enfermos, y los mandó de 2 en 2 para que anuncien el mensaje del Evangelio y le comuniquen a la gente que tenían que arrepentirse de sus pecados. Bueno, los discípulos fueron e hicieron todo esto que Jesús les había encomendado y volvieron maravillados. Cuando volvieron al Maestro, estaban maravillados por todo lo que habían podido ver, los milagros, los prodigios que Dios había hecho a través de ellos, usándolos a ellos. Así que estaban realmente maravillados y también agotados, cansados, porque se habían movido mucho y además el cansancio espiritual de tanta carga que habían recibido al sanar enfermos, al echar a los endemoniados y al predicar la palabra. Así que cuando volvieron a Jesús, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Esto lo dice Marcos 6:31. Y este hecho de que Jesús los viera y les dijera que vayan a un lugar solos me hizo recordar un tiempo en el que yo trabajaba en el jardín y bueno, cuando había un acontecimiento especial, un acto, un día del niño, un acto patrio, el jardín se llenaba de gente. Venían tíos, padres, abuelos, hermanos, primos, de todo, a ver a los nenes. Entonces era un movimiento, idas, venidas, las actuaciones de los nenes, que los abanderados, que las canciones. Bueno, era un día especial, lo disfrutábamos mucho, pero cuando todo terminaba, las maestras quedábamos agotadas.
y nos íbamos a la cocina del jardín a desplomarnos en una silla y a tomar unos mates ahí tranquilas, solas en la cocina, no queríamos ver a nadie más. Y esto me lo hizo recordar porque Jesús los vio tan cansados que quiso llevárselos con Él para que descansaran, para que pudieran contarle todo lo que habían vivido, pero en un lugar sin ruido, en un lugar donde pudieran estar solos. Y bueno, y fue así que se apartaron en una barca por el mar de Galilea y fueron hasta el desierto de una ciudad llamada Betsaida. Y dice también el Evangelio de Marcos que fueron para descansar y tener un tiempo para comer. Pero ¿saben lo que pasó cuando llegaron al otro lado de la orilla del mar de Galilea? Se encontraron con una gran multitud. Había muchísima gente, niños, abuelos, jóvenes, de todas las edades, muchísima gente. Y la Biblia dice que eran como 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Y para qué piensan ustedes que estas multitudes seguían a Jesús? Lo seguían porque querían escuchar su palabra, querían aprender, pero también querían que los ayude en sus necesidades. Jesús se había ido a ese lugar con sus discípulos buscando un lugar tranquilo, un lugar silencioso, y se encontró con toda esta gente. Él bien podría haber dicho, bueno, miren, estamos muy cansados, los esperamos otro día, vuelvan a casa y nos vemos. Pero sin embargo Jesús no dijo nada de eso, no dijo nada de eso. Él se olvidó de su cansancio, del cansancio de sus discípulos, porque para Él era muy importante la gente. Y Él recibió con compasión a todos esos niños, a todos esos hombres, a todas esas mujeres, y les contestó con amor todas las preguntas que hacían, y también sanó con mucha ternura a los enfermos. ¿Saben por qué? Porque los amaba, los amaba. Él, la cosa más importante para Él eran las personas que estaban a su alrededor. Y Él mostraba su amor atendiendo a todas esas necesidades. El amor de Jesús por la gente era un amor especial, era un amor que hacía que Él dejara todo por atender a todas esas multitudes que lo seguían. Y era continuo, no era en ese lugar y en ese momento, era todo el tiempo. De ahí se movían a otro lado y otra multitud lo seguía, y así todos los días. Así que realmente Él mostraba su amor atendiendo a toda esa cantidad de gente. Yo, para verlo de una manera práctica y poder comparar el amor de Jesús y ver hasta qué punto llegaba, me estaba haciendo así como un cuestionamiento de con qué se podría comparar, ¿no? Y me vino a la memoria el hecho de la mamá que está criando a un bebé recién nacido. Yo lo estoy viviendo de cerca porque Cel está criando a su bebé que tiene 4 meses y medio y un poquito más. Pero también lo recuerdo de cuando yo pasé por esa etapa, de criar a los bebés. Los bebés reclaman muchísimo tiempo de la mamá, toman el pecho cada 2, 3 horas, y bueno, y la mamá está todo el día pendiente, cuando hay que cambiarlo, cuando hay que bañarlo, darle de mamar, y bueno, y así se la pasa la mamá todo el día pendiente del bebé. Y yo me imagino y recuerdo también que cuando llegan las 12 de la noche y la mamá le está dando el pecho al bebé y está pensando, ya está, el día se termina, ahora me voy a ir a acostar, le voy a dar el pecho, después lo voy a cambiar, lo voy a dormir y lo voy a acostar. Y bueno, y así sucede, y la mamá, después de que lo cambia y lo duerme, sigilosamente va y lo apoya en la cuna, y bueno, dice, ay, ya está, ahora me voy a ir a dormir. Entonces la mamá se va y se saca la ropa casi sin respirar para no hacer ruido y meterse en la cama, y lo único que se escucha es algún ladrido de algún perro por allá lejos, la respiración del esposo, todo está en silencio y ella intenta orar, pero como tiene tanto cansancio, yo creo que no llega ni al amén. Pero empieza un sollocito del bebé, que se hace un sollocito un poquito más fuerte y que se transforma después en un llanto, y la mamá salta de la cama a atender a su hijo y se olvida de su cansancio, ya no hay nada de ella que importe más, lo único que importa es ese bebé.
Y eso es lo que llamamos el amor incondicional de una mamá por su hijo. ¿Cuánto más es de incondicional el amor de Jesús por cada una de las personas, por cada uno de nosotros, por vos, el amor que tiene por vos, el amor que tiene por mí, incondicional, de ese amor que da todo y que en todo momento trata de satisfacer al otro. Cuando nosotros estábamos por casarnos con Daniel, el pastor Roberto nos hacía el curso prematrimonial y él nos enseñó una frase que nos quedó muy grabada y que siempre la llevamos con nosotros. Dice, cuando uno ama, el centro es el otro. Y realmente la multitud era el centro para Jesús. Y nosotros somos hoy el centro para Jesús. Entre todas esas personas, toda esa multitud que había en ese lugar, entre esos 5.000 hombres, sin contar a mujeres y niños, había personas diferentes, con diferente carácter, con distinta medida de fe, con distinta capacidad para amar, pero Jesús los amaba a todos por igual. Y hoy nos ama a nosotros de la misma manera, con nuestras virtudes y con nuestros defectos, con nuestra mucha fe o con nuestra poca fe, con nuestros pecados y con todas nuestras miserias. Él nos ama. Y entre esa multitud que seguía a Jesús, había enfermos que lo buscaban para ser sanados, otros querían ver los milagros que Él hacía, y otros querían escuchar el mensaje, querían poder sentir su presencia dentro del corazón. Y la mayor parte, dice la palabra de Dios, la mayor parte de esa gente que lo seguía, ¿saben qué querían? Querían hacerlo rey. Querían hacerlo rey. Y por eso Herodes estaba bastante preocupado, porque Jesús iba adquiriendo cada vez se hacía cada vez más conocido, más popular, nosotros diríamos más famoso. Y se hacían una pregunta a la gente, ¿no? Decían, ¿será Elías que habrá resucitado? Y el mismo Herodes se preguntaba, ¿será Juan el Bautista que yo mismo mandé decapitar y que resucitó con poder? La mayoría de esa multitud quería hacerlo rey, porque sería maravilloso tener un rey que encima de ser rey haga milagros, ¿no? Qué fácil sería para el pueblo judío sacarse a Roma de encima si tuvieran a un rey que hiciera milagros. Pero hoy Jesús nos está diciendo que nos ama, nos está susurrando al oído en todo tiempo que Él nos ama. Y nosotros tenemos que reflexionar en si queremos solamente una parte de ese mensaje que Él transmite o una parte de las cosas que Él hace, que son los milagros, o si queremos realmente hacerlo rey de nuestro corazón. Porque ese es el reinado que Jesús quiere. No quería el reinado que querían ofrecerle, lo que quería ofrecerle el pueblo judío. Él quería reinar en sus corazones y hoy quiere reinar en nuestros corazones. Si nos quedamos solamente con los milagros, con la sanidad que recibimos, con el trabajo que obtuvimos, con cualquier situación de nuestra vida en la que vimos que Dios intervino, nos estamos quedando solamente con las migas. El bocado más suculento que Jesús tiene para nosotros es el permanecer en nuestro corazón para siempre, es reinar en nuestro corazón para siempre. Eso es lo que Él quiere de nosotros. No está mal, de ninguna manera está mal que pidamos milagros, prodigios en nuestra vida. Realmente lo que no es posible para nosotros es posible para Dios. Así que está buenísimo que podamos participar de esa gloria de Dios y ver los milagros y prodigios que Jesús puede hacer en nuestro tiempo. Pero eso no es suficiente. Tenemos que tener a Jesús en primer lugar en nuestra vida. Porque miren, en los años que yo hace que vengo a esta iglesia, muchos años, y vi pasar muchísima gente. Algunos se han ido solamente con el milagro. Vinieron a la iglesia a buscar un milagro de Jesús y se llevaron ese milagro. Tal vez fueron sanos, tal vez consiguieron el trabajo, tal vez obtuvieron lo que necesitaban. Pero sus vidas no cambiaron, no fueron transformadas y siguen viviendo de la misma manera que vivían. Y Dios quiere una vida abundante para vos, quiere una vida abundante para mí, una vida plena. Y esa vida plena sola se puede conseguir teniendo al Espíritu Santo en nosotros. Y ese Espíritu Santo viene a nuestra vida cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Esa vida abundante
rebosa de paz, de gozo, de amor, de paciencia, de amabilidad, de bondad, el fruto del Espíritu Santo, fidelidad, humildad, dominio propio. ¿Quién no puede ser feliz con todas estas cosas en su vida? La vida cambia, la vida se transforma si tenemos este fruto. La vida es mejor, se convierte en una vida plena y abundante. ¿Quién no puede estar contento viviendo en paz? ¿Quién no puede estar contento o decir que tiene una vida plena si puede amar a todos los que están a su alrededor? Si puede tener gozo en su corazón a pesar de las circunstancias, si puede tener paciencia para esperar en el Señor aquellas cosas que pone delante de su voluntad, el que puede ser amable con todos los que lo rodean, y dar palabras de ánimo, palabras de aliento a todas las personas que se acercan, el que puede ser bondadoso y compartir de lo que Dios le dio con otros que tienen menos. ¿Cómo no podemos tener una vida plena siendo fieles al Señor y fieles a los que nos rodean también? Ser humildes como lo fue Jesús y no creernos que estamos por encima de nadie. Y esta última parte que habla del dominio propio, en otras versiones dice templanza. ¿Quién no puede estar contento si tiene templanza, si tiene control de los arrebatos de su vida y puede tomar ese control y dominarse y mantenerse en paz y en calma aunque la situación lo esté desbordando? Si nos quedamos solamente con la úlcera sanada, con la muela emplomada, con el trabajo que conseguimos, estaremos muy lejos de la abundancia de la que habla la Biblia. Vamos a leer el relato ahora. Hice una introducción un poco larga, pero vamos a leer el relato de la Biblia que les dije que se encontraba en San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 14. Y dice así la palabra. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5.000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados, todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron, a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, ¿en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo? Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Aquí vemos esto que yo les estaba diciendo antes, hay algunas cosas que ya les conté, ¿no? Había ido precisamente al milagro que acá Jesús había hecho, que fue la multiplicación de los panes y de los pescados. Que después vamos a ver más adelante que esta multiplicación que hizo Jesús fue un milagro en lo material, pero que él en realidad, lo que era en lo material digo porque era en lo físico, en lo que se podía ver, en lo que la gente estaba necesitando, comer porque tenía hambre. Pero vamos a ver después, con otra palabra que vamos a leer, que lo que Jesús estaba queriendo era enseñarles otras verdades más profundas, que solo satisfacer el estómago de las personas. Y dice que de toda esta gente que lo seguía, algunos, dice acá la palabra, creían que era el Hijo de Dios. Otros creían que había venido al mundo para ser su Salvador. Otros solo creían
que estaba allí para alimentarlos con pan y pescado. Y otros querían hacerlo rey, como les dije antes. Y dice que, bueno, viendo esto, el Señor se retiró para estar solo en una montaña. Estaba apesadumbrado, estaba lleno de todas, imaginen que él sabía lo que la gente pensaba, conocía los corazones, conocía las intenciones, así que eran muchas las personas que estaban ahí y todas tenían sus propios pensamientos y él los conocía. Entonces quiso estar solo, quiso estar tranquilo. Pero nuevamente el amor por los demás le ganó, porque él quiso estar solo, pero como había mandado a sus discípulos que subieran a la barca y que empezaran a cruzar el mar de Galilea hacia Capernaum, él estaba allí en la montaña y vio que empezó a soplar un viento muy fuerte y que la barca se movía demasiado y nuevamente él dejó su necesidad de descansar, de estar solo, de estar tranquilo, para ir en rescate de sus discípulos, para que ellos no tuvieran que pasar por esa tempestad. Otra vez el amor, otra vez el amor grande de Jesús por los que tenía alrededor. En este caso eran sus amigos, sus discípulos, pero así, de esa misma manera, Él te ama a vos y también me ama a mí. Y se acercó a ellos, dice la Biblia, caminando sobre el agua. Y acá está la parte que yo no les voy a contar, pero después ustedes si quieren la buscan en el Evangelio de Mateo, que habla de Pedro, ¿no? De un milagro que hizo con Pedro. Supongo que la mayoría lo conoce, de cuando Pedro puede caminar también sobre el agua. Pero Juan no relata, el Evangelio de Juan no relata esta parte en la que Pedro camina sobre el agua, sino que nos cuenta que en la barca todos tuvieron mucho miedo, pero Jesús les dijo, no tengan miedo, que soy yo. Y cuando se subió a la barca, se calmó totalmente el viento. Poder de Dios, supremo hacedor de todas las cosas. Nuevamente el poder de Dios, los milagros que acompañaban cada pasada de Jesús por todas partes. Y las personas que estaban con él, en ese momento, cuando llegaron después a la otra orilla, había personas allí esperándolo. Y dice que cuando él se fue, cuando los discípulos se fueron en la barca, esa gente había visto que Jesús no había subido a la barca. Entonces se preguntaban cómo es que había llegado tan pronto a la otra orilla. Esas mismas personas el día anterior habían visto el milagro que había hecho en la multiplicación de los panes y los pescados. Pero ahora se preguntaban cómo era que había llegado hasta allí tan rápido. Eran humanos, eran ambiguos. Hoy tenemos mucha fe, mañana nos falta. Ellos ayer el día anterior habían creído en ese milagro, habían visto ese milagro poderoso de Jesús que había transformado una cantidad muy mínima de panes y pescados como para poder alimentar a tantas personas. Pero hoy se preguntaban cómo era que había llegado tan rápido a la otra orilla. Se olvidaban de que era el Hijo de Dios, se olvidaban de que era Jesús. Si vamos a la lectura de Juan, seguimos leyendo algunos versículos. Voy a leerles el versículo del capítulo 6 también, desde el versículo 25 al 27. Y dice, cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Y si vamos a los versículos 34 y 35, Jesús dice, la palabra dice así, después Jesús les contesta, dice, Señor, le pidieron, danos siempre de ese pan. Él estaba hablando de un pan que les iba a satisfacer el hambre. Y entonces ellos le dicen, Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús les contesta, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Si vamos
a los versículos 48 y 49, dice: yo soy el pan de vida, repite el Señor. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron, pero este es el pan que baja del cielo, el que come de él no muere. Y vamos un poquito más adelante al versículo 58 y Jesús repite: este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Y aquí está la enseñanza importante que Jesús quería dejarle a esta gente. Usó el milagro del pan y de los pescados para poder enseñarles después que ese pan, al igual que el maná habían comido los judíos en el desierto, ese pan solo servía para alimentar el estómago, pero que Él era la presencia de Dios mismo en la tierra y que Él podía satisfacer las necesidades de la vida, todas las necesidades de la vida, y que los que comieran de ese pan, los que aceptaran a Jesús, los que creyeran en Él, los que tuvieran fe, iban a poder tener una vida plena y una vida abundante y una vida eterna por sobre todas las cosas. Cuando Jesús le decía a la gente que Él era el pan de vida, no estaba hablando del pan que satisface el estómago, sino que estaba hablando de Él mismo, supliendo las necesidades. Estaba hablando de la salvación de los pecados y estaba hablando de la vida eterna. ¿Creemos nosotros que Jesús es el pan de vida y que puede satisfacer las necesidades de nuestros corazones, llenarnos de su Espíritu Santo y como consecuencia darnos esa vida abundante de la que habla la Biblia? Sí, yo lo creo. Él puede hacerlo. Y muchas veces usa distintos medios para poder llegar a nuestro corazón, para poder convencernos, porque Él nos convence de que su palabra es cierta y verdadera. Y a veces lo hace a través de una predicación que podemos escuchar, otras veces lo hace a través de una canción, algunas veces con un programa de televisión, con las casas de amistad, en la que podemos compartir con algunos hermanos, pero por sobre todas las cosas lo hace a través de su palabra, lo hace a través de su palabra y lo hace a través de la comunión que nosotros podemos tener con Él. Jesús quiere nuestro corazón, quiere que estemos con Él, que estemos cerca de Él, que lo busquemos en oración diariamente, a cada momento de nuestra vida, que busquemos en su palabra lo que Él quiere hablarnos, que podamos contarle a Él todo lo que nos pasa. Él quiere ser nuestro amigo, quiere ser tu amigo, mi amigo, quiere poder escuchar todas nuestras necesidades. Y cuando nosotros tenemos distintas cosas por las que pasamos en la vida, podemos buscar en su palabra, que es un manual perfecto para nuestra vida, podemos buscar palabras de ánimo, palabras de aliento, promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Yo anoté aquí algunas y dice, yo hago la pregunta, ¿no? ¿Qué necesita tu corazón cuando estás solo? Y la Biblia dice en Hebreos 13:5, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. ¿Qué necesita tu corazón cuando tenés miedo? Y la Biblia dice en Hebreos 13:6, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué necesita tu corazón cuando estás triste? La Biblia dice en 1 Pedro 5:7, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Qué necesita tu corazón cuando estás preocupado? La Biblia dice en Filipenses 4, versículos 6 y 7, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Jesús quiere llenar nuestras vidas y darnos todo lo que necesitamos. Solo tenemos que depositar nuestra confianza en Él. Solo tenemos que creerle. No solamente creer en Dios, sino también creerle a Dios en todo lo que Él dice en su palabra. Y Él va a perdonar todos nuestros pecados. Él ya ocupó el lugar en la cruz en el que nosotros teníamos que haber estado, porque Él murió en nuestro lugar, perdonando todos nuestros pecados y dándonos la promesa de la vida eterna a los que creemos, a los que confiamos en Él.
Jesús nos está diciendo en esta tarde nuevamente, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vamos a alimentarnos entonces con este pan de vida que es Jesús. Y esto nos llevará a poder tener la vida abundante que la palabra de Dios nos promete y por sobre todas las cosas a tener la eternidad junto al Señor. Pero a poder disfrutar del reino de Dios desde ahora, en la tierra, porque el reino de Dios ha venido a nosotros, Jesús ha venido a nosotros y nos trajo su salvación. Esta es la palabra que quería compartirles, este es el mensaje que Dios puso en mi corazón para compartir en esta tarde y espero que haya sido de bendición. Y vamos a orar para que el Señor realmente trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón, para que realmente podamos ser sabios y podamos entender que no solamente los milagros son todo lo importante para nuestra vida, sino que lo más importante y lo que Dios busca de nosotros es tener una comunión con Él. El que tengamos con Él un contacto diario, una relación de amigos, y podamos confiar plenamente en Él. Vamos a orar. Señor, ahora en el nombre poderoso de Jesús, queremos clamarte en este momento que tu bendición descienda sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, que podamos entender plenamente tu mensaje, que podamos ponerlo en práctica, Señor, que podamos anhelar para nuestra vida el pan de vida que es Jesús, que podamos anhelar para nuestra vida tener la presencia del Espíritu Santo y poder tener el fruto de ese Espíritu manifestado en nosotros para poder tener la vida plena, la vida abundante que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Señor, bendecinos, necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia. Nos reconocemos, Señor, pobres de espíritu si no te tenemos a ti. Gracias, Señor, gracias porque pudimos conocerte. Gracias, Señor, por el privilegio de ser tus hijos. Gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa y eficaz en nuestra vida. Dejamos en tus manos nuestras familias, nuestra iglesia, todas nuestras cosas, Señor, las ponemos delante de ti, porque tus manos son las mejores que existen, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, nos vamos despidiendo ya en esta tarde-noche y lo que quiero es hacerle los anuncios para que tengamos en cuenta. Tenemos las reuniones presenciales los domingos a las 11 y a las 18 horas. Pero recordá que tenés que anotarte, porque con el tema del protocolo, por el coronavirus, nosotros tenemos una cierta cantidad de personas que podemos admitir en el templo y entonces hay que estar anotado previamente, no vengas sin anotarte. Y tenemos también una reunión en línea que es los días jueves a las 19 horas y la podés ver por Face o por YouTube. Los sábados se reúnen los jóvenes a las 18 horas y también tenés que anotarte para poder venir. Si sos joven y querés participar de estas hermosas reuniones, podés anotarte con Tati, con Jessy, con José o con Tomás. Y recordá que nuestra iglesia trabaja en forma celular, tenemos casas de amistad, que hoy no podemos estar presentes en esas casas, pero sí lo hacemos a través de los grupos. Hoy los llamamos grupos de amistad, porque nos reunimos a través de Google Meet o a través del WhatsApp, de alguna de las formas que tenemos en los medios para poder estar juntos y compartiendo nuestras necesidades y orando unos por otros. Así que, bueno, ten en cuenta todas estas actividades y te bendigo en el nombre de Jesús, que tengas un hermoso fin de semana, espero verlos, algunos de ustedes el domingo, que el Señor los bendiga, los quiero mucho.